Para nosotros un placer, un honor recibir nuevamente a la profesora Rosario Espinal, politóloga, analista, pero sobre todo amiga de este programa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente madrugar con nosotros. Doña Rosario, bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes aquí este programa de juventud. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Si ¿verdad? se me pega algo. Pero claro que sí, claro que sí. Qué bueno tener la oportunidad nueva vez de estar con ustedes, invitando también a nuestra audiencia a que nos haga llegar a través de @diálogo urgente sus preguntas para esta conversación que vamos a tener, que vamos a centrarla sobre el discurso de Medina en la toma de posesión, las primeras designaciones y demás. Arrancando con el discurso, profesora. ¿Fue un discurso nuevo o fue una repetición de lo ya dicho por Medina hace 4 años atrás? Bueno, es una especie de reiteración, lo cual no tiene nada de malo. O sea, los presidentes tienen un programa y se supone que una ejecutoria pues dura más de 4 años. Quizás ahí lo que habría que decir es que temas que él se planteó en el 2012, que todavía siguen pendientes, pues representan grandes desafíos para el presidente. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, la delincuencia, que sigue siendo un problema que la gente, bueno, pues le tiene mucho miedo. El tema de la salud, donde no se logra avanzar, más allá de estar reconstruyendo, remodelando algunos hospitales, una crisis con el sector médico, servicios precarios. Entonces el tema de la salud es un gran desafío para el gobierno. Está también el tema económico, que es el gran elefante, digamos, en la sala, porque si aquí se presentan situaciones económicas adversas, pues sería muy difícil incluso sostener lo que hay. Entonces lo que hay aquí es un Estado muy grande, muy clientelar, de mucha empleomanía, de mucha ineficiencia, y junto con ese Estado se ha estado montando, sobre todo en los últimos 4 años, un Estado más asistencial, más de políticas sociales. Más papá. Que es necesario, porque hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la vivienda, que hay que hacer muchísimas cosas. Eso no está mal. Lo que pasa es que no hay dinero para las dos cosas. Entonces, para poder mejorar la parte de los programas sociales, hay que hacer el Estado más eficiente y menos clientelar, porque si no, esa característica clientelar del Estado contamina los programas sociales. Pero a la vez es lo que da voto, profesora, en una sociedad como esta. Sí, eso es lo que da voto, pero eso es una bombita de tiempo, también quita votos. O sea, si eso no se hace de manera eficiente, si eso no se hace de manera económicamente saludable, entonces eso dura poco, que es la tragedia de América Latina. O sea, la tragedia de América Latina es que avanzamos un poco y después se nos derrumba todo. Porque no hay un sector privado dinámico, hay un sector privado pequeño, los salarios tienden a ser bajos, la capacidad de consumo de la población es limitada. Entonces hay que tener un sector privado dinámico que genere empleos para que el Estado no tenga que reducir el desempleo creando puestos de trabajo. Profesora, vemos a un Danilo Medina más fluido, con más confianza, más dueño del escenario. Puntos que usted como analista entiende ayudaron en ese discurso a Danilo Medina a desplegar esa confianza que se vio. Sí. No, indiscutiblemente que en 4 años él ha mejorado su oratoria. O sea, él era una persona con mucha dificultad en la oratoria, y en los últimos 4 años, bueno, él ha mejorado, tiene mayor dominio del discurso, de la pronunciación, de todo eso. En ese sentido, pues ha habido mejoría. El discurso, para los que hacen el discurso, que no es una persona nunca que hace un discurso así, yo creo que están muy largos, innecesariamente largos, toman más de 1 hora, y un discurso así debe ser máximo de 1 hora. Entonces ellos deberían recortar lo que sea que tengan que recortar. El discurso de toma de posesión podía mencionar las líneas generales, podía
mantener la parte inspiracional, porque tuvo dos partes inspiracionales, una en la que él dice, yo soy como ustedes, o sea, esa parte que era un poco hacia la primera parte del discurso, y luego esa parte hacia el final del discurso, donde él dice, los niños de hoy, cuando sean jóvenes y adultos, mirarán hacia atrás y verán el país que dejaron, donde no había luz, bla, 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 bla. O sea, son momentos inspiracionales que son importantes en la oratoria política. Al discurso sí le faltó algo que al presidente le ha dado mucho rédito, ha sido muy beneficioso en otros discursos, que es lo que yo he llamado el recurso populista. El recurso populista, que es muy distinto a un régimen populista, el recurso populista es aquella medida de impacto ante la cual todo lo demás queda subordinado y que convoca a la población, que separan la audiencia y hacen una ovación. O sea, eso le faltó. Como él hizo en su primera, en su primera rendición de cuentas del 2013, él lo hizo con la Barrigol. En su última rendición de cuentas, el 27 de febrero del 2016, con Bahía de las Águilas. Fueron dos momentos del uso del recurso populista. ¿Y qué él hubiese podido usar, profesor? Usted que vive ahí. Bueno, lo que él hubiese podido usar, y yo pensé, bueno, ahora fue que llegó el momentito, cuando él habló de los impuestos. Pudo haber usado, pero él se contuvo. Él se contuvo porque él pudo haber usado eso como un momento, como un recurso populista, cuando él dice los ricos o los que tienen que pagar más, pero lo hizo sin el componente emotivo que lleva como 10 o 15 segundos nada más, la entonación en donde tú subes la entonación. Esa es una cuestión de segundos, donde tú subes la entonación, entonces tú convocas a la población diciéndole, miren, no es el pueblo que tiene que pagar, son los que tienen. Pero él lo dijo, no es que no lo dijo, exacto. Él lo dijo, pero lo dijo sin la entonación que hace que se convierta en un recurso populista que convoca, que se apoya, que moviliza a la población. Entonces, ahí fue el tema, yo diría. Otro tema que él tocó muy tangencialmente, que pudo haber usado, si no quería usar el de los impuestos, pero pudo haber usado un recurso populista hacia el Estado. Por ejemplo, anunciando el cierre de algunas instituciones, o la fusión, o cambios en la forma en que funciona el Estado. O sea, él pudo haber usado eso. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de una supuesta reforma fiscal. Es muy difícil ir a pedirle impuestos a la población si el gobierno no toma la iniciativa de demostrarle a la gente que está poniéndose su cinturón. O sea, si el gobierno dice que hay que aumentar impuestos y la gente no ve que el gobierno está cortando por aquí y por allá, ajustando su casa, la gente va a decir, pero yo no te puedo dar más dinero. Por ejemplo, una amnistía ahí a un sector hubiese caído bien. No una amnistía, tú dices económica de impuestos, por ejemplo, no. De sectores que deben. No, ahí no era el momento, no, ese no es el momento de anunciar amnistía a sectores que deben, porque la población lo que quiere es que la gente pague. O sea, los que deben no son los pobres, porque a los pobres se lo cobran de manera indirecta a través del ITEVIS. Los que deben son los empresarios. Entonces la gente no va a estar contenta con que le den amnistía impositiva a los sectores empresariales. Aquí se va a jugar una situación difícil, porque todo el modelo del PLD del 2004 en adelante, y sobre todo en este último periodo de 4 años, donde el gobierno ha tratado de expandir los programas sociales, porque miren, el Estado Dominicano siempre ha sido clientelar y corrupto, eso es una constante. Lo que ha cambiado ahora es que se ha ampliado todo el programa asistencial de políticas públicas. Eventualmente eso es incompatible. O sea, eventualmente, si tú quieres tomar la línea de mejorar los servicios públicos, tienes que reducir por aquí porque no hay dinero para tanto. Simplemente no hay dinero para tanto. Si no lo hacen, entonces, eventualmente se genera una crisis fiscal y todo lo que se fue logrando se derrumba porque vienen los recortes sociales. Entonces, ese es el dilema que tiene el gobierno. Para el gobierno es duro recortar. Para el gobierno es duro salir a buscar impuestos por una sencilla razón. El gobierno se sostiene, es más,
el sistema político dominicano en este momento se está manteniendo estable por dos variables. El alto nivel de aprobación de la gestión del presidente, que le da estabilidad a todo el sistema político, y la relativa estabilidad macroeconómica, una inflación controlada, una devaluación controlada, o sea, a niveles bajos o moderados. Si cualquiera de estas dos variables se desestabiliza, afecta a la otra. Entonces, para el gobierno es fundamental mantener un alto nivel de aprobación y una relativa estabilidad macroeconómica. Pero ese alto nivel de aprobación, en una de sus conversaciones anteriores que hemos tenido, hacíamos la acotación de que se le hará difícil o es más difícil para un segundo periodo a cualquier presidente poder mantener ese alto nivel de aprobación. Entonces, con ese reto, más metas como las que se planteó en su discurso el presidente Medina, palabras textuales de él: no me han dado un cheque en blanco, 4 años para hacer más y mejor, sacar 800,000 dominicanos de la pobreza, reducir a la mitad la pobreza extrema, por decir algunos puntos directos que el presidente Medina dijo en su discurso, y partiendo inicialmente a la fecha de hoy de que no va para el 20. ¿Es posible? ¿Qué tan real son estas metas y poder lograr ese nivel de aceptación también con un elemento político al interno de su partido? Para tú sacar 800,000 personas de la pobreza, por ejemplo, o sea, ¿cómo tú la sacas? O el sector privado tiene que crear muchísimos trabajos, o el gobierno tiene que crear muchísimos trabajos y muchísimos subsidios, porque no hay otra forma de sacarlo. Exacto. Entonces, o sea, el objetivo es loable, o sea, el objetivo es muy bueno. En palabras suena bonito. O sea, bueno, y en realidad, si tú eres pobre, tú quisieras salir de la pobreza. Tú quieres salir de la pobreza. Entonces, el objetivo es muy bueno. La cuestión es cómo se llega a ese objetivo. Repito, o el sector privado tiene que crear todos esos trabajos con salarios adecuados para sacar a la gente de la pobreza, o el gobierno tiene que crear los trabajos y tiene que crear subsidios de educación, de salud, de vivienda, para sacar toda esa gente de la pobreza. Si lo hace el Estado, ¿de dónde viene el dinero? Viene del erario. ¿De dónde viene ese dinero? De los impuestos y de los préstamos. Nosotros estamos en un proceso de endeudamiento muy fuerte, pero lo hemos podido hacer hasta ahora porque en el mundo ha habido una recesión en los países desarrollados y las tasas de interés están en el suelo. En Europa, en Estados Unidos. Eso permite que muchos fondos de inversiones que andan buscando tasas de rentabilidad mayor, pues vean estos paisitos por aquí y digan, déjame ver cuál es el que está más estable, déjame ver cuál es el que está creciendo, porque no le voy a comprar bonos soberanos a Haití, no le voy a comprar, o sea, entonces nosotros, pues como país, dentro de esto, de esta liga, vamos a decir, salimos bien parados y podemos acceder, ir a vender bonos soberanos al mercado internacional y nos los compran. Pero si cambia, por ejemplo, si ellos ven, wow, la economía dominicana ya no está creciendo, o ya el endeudamiento de ese país anda muy alto y lo que están destinando al pago de la deuda es muy alto, entonces los fondos de inversiones dicen, yo no puedo seguir comprando esos bonos porque se me puede crear un problema, ¿con qué me van a pagar? Entonces suben, entonces lo que ellos hacen es que demandan tasas de intereses más altas. Profesora, este tipo de discurso y a partir de la modificación de la Constitución del año pasado que permitió la reelección del presidente Medina, se tienden a ser muy interpretativos, que si dan alguna señal, que si el presidente en la elaboración del discurso deja ver que podría presentarse en el 20. ¿Usted qué interpreta con ese discurso aportándole las cifras que Víctor dice? ¿Hay ventanitas? ¿Usted ve algún deseo de continuidad? ¿Qué usted ve desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que nosotros no debemos ni siquiera hablar del tema del 20. Yo creo que hay que dejar que las cosas avancen, ver lo que pasa. Si eso se convierte en el discurso de que el presidente ya va para el 20, que ya él está preparando todo para el 20, entonces es una especie, que la gente está haciendo una especie de profecía que le está facilitando el cumplimiento, porque si ya la gente dice, ya está claro, el presidente va, entonces ya tú le estás dando el cheque para que comience de manera más acelerada ese proyecto. Yo personalmente espero que no sea así. Es más, yo he dicho, he escrito, lo he repetido,
Yo pienso que ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni Hipólito Mejía deben repostularse más. Los tres se han presentado 3 veces. Se han postulado 3 veces a presidencia. Leonel Fernández 3 veces, ganó las 3 veces. Danilo Medina 3 veces, ganó 2 de 3. Hipólito Mejía se postuló 3 veces, ganó 1 de 3. Ya, está bueno, aquí hay mucha gente. Cuando Leonel Fernández era político del PLD en el año 1992, para poner un número cualquiera, un año cualquiera, nadie se imaginaba que él podía llegar a la presidencia de este país. Cuando Danilo Medina incluso era en el, diputado o incluso en el 2000 perdió 2 veces. Exacto, o sea, incluso perdió en el 2000 y perdió en el 2000 y perdió la primaria en el 2007. Tampoco, incluso llega al poder apoyado por Leonel Fernández, porque todavía no se le veía madera de presidente. Llega a la presidencia y le va de maravilla con un altísimo nivel de aprobación, él en su gestión, independientemente de cómo los críticos podamos decir esto está bien o esto está mal, pero él registra un alto nivel de aprobación, o sea que él dio para ser presidente. Entonces no podemos pensar que son solo las mismas personas. Exacto. Hay mucha gente aquí esperando su turno, unos saldrán buenos o mejores y otros saldrán peores. Su anuencia para pasar a la mesa de los comentarios, donde nuestro compañero Iván Fernández tiene una pregunta para usted. Rosario, en el discurso del presidente Medina, él anunció el relanzamiento, la revitalización de tres sectores específicos. Uno fue el agua, otro fue energía y el otro fue la salud. Con las juramentaciones del nuevo gabinete se pensaba que ese relanzamiento iba a incluir nuevos directivos en esas 3 áreas. Todavía el agua no se ha tocado, el área de salud se ratificó la ministra y el área de energía se ratificó también el ministro Isa Conde. ¿Cuál es su opinión sobre esa discordancia entre una cosa y otra? Porque uno no puede relanzar algo con un equipo que no ha logrado, o por lo menos que la sociedad no ha visto realmente haber cumplido unas metas que se le han trazado. Bueno, ahí ya él decidió que podía hacerlo con esos funcionarios, o sea, ¿qué te digo? Ya esa es una decisión del presidente. Si las cosas se relanzan con los mismos funcionarios o si se ponen nuevos funcionarios, pues no sé. Yo en realidad mira, a mí me hubiera gustado ver más caras nuevas, ver más caras nuevas en el gabinete. Me hubiese gustado incluso ver más mujeres en el gabinete. Pero el gabinete es lo que es ya. O sea, el gabinete es el que el presidente escogió. Si sus funcionarios le funcionan o no, ya veremos. Yo pienso que hay funcionarios que fueron, nuevamente confirmados en sus puestos, que hicieron un trabajo bueno y que merecían estar ahí, indiscutiblemente. Ahí hay 3 o 4 funcionarios que estaban en los primeros 4 años y que perfectamente podían quedarse y se quedaron. Eso está bien. Ahora, relanzar las cosas depende no solamente de un ministro o ministra. Relanzar áreas o programas depende de una voluntad que incluye el presidente, que incluye el ministro, que incluye los funcionarios de toda un área de trabajo. Entonces, ya veremos lo que sucede con esos sectores. ¿Qué lectura pudiéramos dar de esa voluntad por parte del presidente Medina y por la designación en el tema de relaciones exteriores de una persona como Miguel Vargas Maldonado, y partiendo de experiencias recientes donde como país no hemos podido dar cuenta la estabilidad o inestabilidad en cuanto a la imagen y el impacto económico cuando nos vemos envueltos en escándalos a nivel internacional como lo que hemos tenido? Ese nombramiento es sobre todo problemático, Sí. porque la Cancillería fue un feudo del Partido Reformista. Se saca de ahí con la muerte de Carlos Morales Troncoso. O sea, tuvo que venir un evento, digamos, natural para cambiar eso. Se pone una persona que parecía que iba a ir trabajando para mejorar todo el servicio exterior. Pasa su curva de aprendizaje. Cuando está llegando a lo alto de su curva de aprendizaje, entonces lo quitan para poner a Miguel Vargas. Eso lo que plantea es, vuelve otra vez la Cancillería a ser un feudo de un partido aliado, ya no del reformismo, sino del PRDismo.
Si eso pasa, o sea, si ahora la Cancillería, el Servicio Exterior, lo que hace es simplemente que se llena de PRDistas, pues lo que se hizo durante el periodo de Navarro no sirvió para nada. Entonces, vamos a ver lo que hace el señor Miguel Vargas. Si el señor Miguel Vargas mantiene lo que se estaba haciendo en Cancillería, pues sería milagroso y sería muy positivo. Pero conociendo la política dominicana, lo que se está asumiendo es que él va a coger la Cancillería como un feudo para sus seguidores. Y si eso es lo que pasa, es muy lamentable. Exacto. ¿Usted cree que es prioridad para Medina el tema de relaciones exteriores? Bueno, debería ser. El presidente Medina sabe ¿verdad? el tollo en que estaba metido este país. Y ese es un tollo del cual nosotros no hemos salido. Ese es un tollo que se aplacó. Y es un tollo, o sea, todo el tema haitiano. O sea, Haití es una prioridad. Y es una prioridad no solo porque es un país vecino, sino porque es un país al cual el mundo lo mira, porque es un desafío para el mundo. Pero ahora tenemos un canciller que abiertamente, antes de tomar posesión, a eso que dice Víctor, había estrenado firme oposición a lo que se venía haciendo en torno a Haití. Bueno, ¿cuál es la señal de presidencia? Ya veremos en qué lío se meten, porque yo no, o sea, ya veremos en qué lío se meten, porque yo no sé. Realmente puede ser que Miguel Vargas le pidiera ese cargo, y si le pidió ese cargo, él tuviera que ponerlo, porque había un... Profesora. Miguel Vargas le fue sumamente útil en la reelección a Danilo Medina. Hablando de o sea, cargos. para cambiar la Constitución, la ficha clave fueron los PRDistas. O sea, sin los PRDistas, la reforma constitucional no pasaba. La reelección no pasaba. No se le daba legitimidad. No, que no pasaba pasaba numéricamente, porque los leonelistas estaban totalmente opuestos. Fíjense que los leonelistas caen, o sea, los leonelistas pasan de firmes a firmar cuando los PRDistas se enfilan con la reforma constitucional. A propósito de leonelistas y siguiendo en el tren de cambios gubernamentales, vemos que figuras que públicamente habían hecho referencia a su apoyo a Leonel Fernández, el doctor Bautista Rojas, el doctor César Pina, salen del escenario, por lo menos del gabinete de ministerios. ¿Qué puede pasar ahora en la recomposición interna de fuerzas con estas caras del leonelismo fuera y sumándose a las que quedan fuera del gobierno? No, ya con estos cambios que se hicieron ahora, los remanentes del leonelismo que quedaban en el gabinete terminaron. O sea, salió Pina Toribio, salió Ligia, salió Bautista Rojas. O sea, ya los que quedaban básicamente del leonelismo salieron. O sea, ya este gabinete es un gabinete, con la excepción de Alejandrina, que queda. Alejandrina se mantuvo, y la vicepresidenta, digamos. Son las dos figuras, digamos, que quedan de ese remanente del leonelismo. Pero ya la mayoría salió. O sea, ese es un gabinete del presidente Medina, indiscutiblemente. Y estratégicamente, escúchame Víctor, ¿no pudiera el presidente jugar a empoderar a algunos sectores del leonelismo con mira a seguir debilitando ese sector? Bueno, a nivel ministerial no lo hizo ahora. No, yo digo ya en los que queda, por ejemplo, direcciones, posiciones. Bueno, veremos. Vamos a ver si opta por mantenerlos dentro o si opta por dejarlos fuera. Faltan muchos nombramientos todavía, porque hay que ratificar directores de muchas instituciones y demás. Vamos a ver cómo queda la cosa conformada, pero indiscutiblemente el gabinete, las principales posiciones ya son de miembros del comité político que siguen a Danilo Medina. ¿Qué lectura podemos dar al comportamiento de la oposición el 16 de agosto de sacar las pancartas, de los paños negros en los micrófonos, de no entrar a la Asamblea Nacional, de Fidelio Desprader no querer juramentar a Yomaira? ¿Qué lectura le damos a este comportamiento de estos partidos? Bueno, mira, ellos quisieron hacerlo como signo de protesta y bueno, la protesta en democracia es así, creativa. A veces tiene un efecto, a veces no tiene un efecto. Creo que simplemente tuvo un efecto más simbólico que real. Yo creo que satisface a sus seguidores. En ese sentido cumplió su objetivo. No creo que trasciende más allá de sus seguidores. Y el gran desafío de la oposición
porque cuando yo le digo algo a la oposición, ellos se creen que yo lo digo como por malo, pero no es así. Yo se lo estoy dando como consejo gratis. El gran desafío de la oposición no es predicarle a los convertidos. El gran desafío de la oposición es convertir a los demás para poder ganar elecciones. En un minuto, porque nos vamos, Hipólito Mejía presente en la mayoría de alcaldías importantes ganadas por el PRM y vemos gente de Hipólito nombrada. ¿Qué significa? ¿Qué mensaje se está mandando? Adiós. Hipólito, aquí estoy Le salió yo. el cibaeño ahí. Hipólito, así mismo. Hipólito, lo que quiso decir, aquí estoy yo. O sea, Hipólito quiso hacer presencia simbólica de que él estaba, por ejemplo, él fue a la alcaldía, la juramentación de aquí, de la alcaldía Pero le del nombraron distrito. a Pastora Méndez como tesorera. Entonces, ¿Y Luis? bueno, no sabemos. Uno de los problemas que tiene el PRM, por eso es que yo digo que todo eso que hicieron ese día, porque ellos tienen un lío interno, o sea, los diputados del PRM no estaban todos de acuerdo con lo que sucedió. El PRD los líos. O sea, bueno, Lo que pasa es que hay un éxito en el PRM, en cualquier partido se arma un lío, pero los diputados del PRM no estaban todos de acuerdo con lo que se hizo. Ahí había una tensión. Entonces, un desafío básico que tiene el PRM es lograr la articulación. Si ellos no se articulan, si ellos no se estructuran y se articulan hacia adentro, ellos no van a poder hacer un buen papel hacia afuera. Gracias. Eso es básico. Gracias, profesora. Tiempo placer. falta siempre para hablar con usted. Muchas Se nos va por gracias. un tiempecito, pero vuelva pronto. Ok. Y a distancia. y a distancia por Skype también podemos hacer otras Exacto. entrevistas. O sea, la tecnología ya nos permite no hay que usted no excusa. abandone esta familia de diálogo urgente. No hay excusa. No, es Rosario Espinal estuvo con nosotros en este diálogo urgente, interesantísimo. No se despeguen, volvemos en segundos a nuestra mesa de los comentarios con la parte final del programa. Ya volvemos.